Bueno, si tienen todos su Biblia en las manos, y le voy a pedir que prestemos atención, ¿no? Y antes vamos a orar para que Dios nos esté dando entendimiento y sabiduría, ¿no? Al abrir su palabra, para comprenderla, sabiendo de que la verdad la tiene la palabra de Dios, ¿no? La verdad está escrita acá en la Biblia, no la tiene ninguna persona, no la tiene ninguna religión, no la tiene ningún estudioso, ¿sí? Está en la palabra de Dios. Nosotros lo que hacemos es interpretarla y tratar de entenderla con la ayuda del Espíritu Santo. Así que es lo que vamos a hacer en esta mañana. Si hay alguna persona que nos está visitando por primera vez, seguramente este no es el tema más sencillo de la Biblia. Hay muchísimos temas en la Biblia, en la mente de Dios, pero bueno, ahora vamos a estar estudiando esto, la promesa del retorno de Cristo, ¿no? A buscarnos. Bueno, vamos a orar. Empezamos con la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tener a disposición nuestra tu palabra, las Escrituras. Gracias porque ellas son una luz a nuestro camino y queremos ahora poder abrirla y poder ser enseñados, Padre, por ella. Pedirte que el Espíritu Santo nos esté enseñando y que hoy podamos todos recibir algo tuyo, Padre, que afloje nuestros oídos, Padre, espirituales para poder escucharte y nos des un corazón sencillo y blando, Padre, para que tu palabra tenga y haga el efecto que buscan nuestros corazones, Padre. Te pido que bendiga a todos los que estamos hoy conectados acá, Padre, y una vez más que nos des entendimiento, Padre, para poder comprender tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, bien, acá estamos. Antes que nada, quiero comentarles de que esta prédica es la mitad de una prédica. ¿Por qué? Porque, bueno, le pedí permiso a mis otros a los otros colaboradores de la iglesia para que me dejen tomar el otro domingo también, porque es un tema muy amplio que no lo vamos a poder desarrollar en un solo domingo, así que esta va a ser la primera parte y el domingo que viene va a ser la segunda parte, ¿sí? Y esperemos que ahí podamos cerrarlo, ¿no? Por lo menos de una forma, aunque sea superficial, ¿no? Por el contenido del texto, ¿sí? Entonces el mensaje va a tener dos partes. En general, el mensaje tiene que ver con la venida de Cristo, ¿no? El retorno. Quiero decirles, ahora les voy a explicar cuáles son las dos partes y qué vamos a ver hoy y qué vamos a ver el próximo domingo. Pero a ver, es importante, en este último tiempo, que con todo lo que está pasando, estamos todos guardados por el tema de la cuarentena, y escuchamos, por lo menos yo escuché mucho de muchas personas y de muchas transmisiones también en internet, que la venida de Cristo está cerca, ¿no? La venida de Cristo está cerca. Lo cierto es que no lo escuchaba yo antes de que empiece esto de la pandemia, ¿no? Ahora que empezó lo de la pandemia y hay rumores de guerra por ahí, hay alguno que quiere, ya lo está amenazando otro país y parece que siempre hay un mal peor, ¿no? Pero antes de que pase todo esto de la pandemia es como que nadie hablaba de esto, ¿no? De que Cristo está cerca. Entonces yo pensaba, lo peor no es que nadie hablaba, sino que lo peor es que no vivíamos a la luz de esta verdad, ¿no? No vivíamos a la luz de esta verdad. Quiero decirle a todos, y especialmente si hay algún amigo que nos está acompañando por primera vez y es la primera vez que nos está escuchando, que lo que nosotros creemos, ¿sí? Es algo que está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? Y no está escrito en un solo lugar, está escrito en muchísimos lugares. La Biblia abunda en esto. En primer lugar, Cristo lo dijo, ¿sí? Él prometió que volvería a buscar los suyos, ¿sí? Ahí en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, los que quieran tomar nota, dice así: no se turbe vuestro corazón, hablando Jesucristo a sus discípulos, decía así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es antes de que él ascienda, de que sea crucificado, de que muera, ¿no? Entonces él le dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchos lugares para vivir. Yo voy a preparar lugar para ustedes, dice Jesús. Y después el versículo 3 dice: y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿sí? Eso es una promesa que hizo Cristo,
Y si me fuere a preparar lugar, y les prepararé el lugar allá donde está mi Padre, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es una realidad, una verdad, una promesa que dice la Biblia en la cual creemos. También la misma promesa, más adelante en Hechos, el primer capítulo de Hechos, cuando ya Jesucristo resucitó y con cuerpo resucitado estuvo hablando con sus discípulos, en algún momento dice la palabra que él fue alzado, ¿sí? Y se fue arriba, al cielo, ¿no? Le voy a leer esa lectura. Esto está en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, dice así. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, viendo a Jesús, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, imagínense, ¿no? Ese momento, los discípulos mirando a Cristo subir así y meterse en medio de las nubes, ¿no? Y ellos mirando, teniendo los ojos puestos arriba, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué es lo que están mirando? Este mismo Jesús, ese Jesús, sí que estuvo con ustedes, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, ¿sí? O sea que Cristo dijo que él tenía que ir al cielo a preparar lugar para los que creían en él, y si él iba a hacer eso, él iba a volver a tomarlo, ¿sí? A llevarlo. Y los ángeles confirmaron eso cuando él se iba, él dijo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es una verdad que dice la palabra de Dios, ¿sí? Quizás sea la primera vez que estás escuchando esto, ¿no? Si nos estás siguiendo por primera vez, pero quiero decirte que Cristo lo dijo, lo prometió, los ángeles lo confirmaron, que lo hemos leído recién. Todo el Nuevo Testamento, la Biblia tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento, prácticamente todas sus cartas y todos sus libros mencionan la venida, el regreso de Cristo. Todo el Nuevo Testamento lo hace. Y al finalizar la Biblia, cerrando la Biblia, el último versículo, como algo sorprendente, los últimos versículos donde termina la última página de la hoja, termina diciendo la palabra en Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo en breve. Yo no sé qué significa para usted breve, ¿no? Para mí, la realidad es que ahora sí, ¿qué significará para el Señor, no? Ciertamente vengo en breve, ¿sí? Y Juan termina diciendo, amén, sí, ven Señor Jesús, ¿no? Creo que esta es la respuesta que tenemos que tener nosotros, los que creemos en Él, ante esta realidad, estar a la expectativa, ¿no? Ahí esta persona dice, amén, sí, ven Señor Jesús, ¿sí? Bueno, esto es lo que dice, esta es la promesa, ¿sí? De Cristo. Creo firmemente que la Iglesia dejó de vivir a la luz de esta verdad, conforme a este acontecimiento que es inminente, dejó de hacerlo. Sencillamente porque hemos dejado hemos ignorado la palabra de Dios, ¿no? Dicho de otra manera, no la hemos tomado en serio, ¿no? Así que lo que vamos a hacer en esta primera parte, ¿sí? Yo quisiera poder mencionarles y hablarles de lo que es la palabra de Dios. Usted puede creer de que no tiene nada que ver esto, ¿no? Con el retorno de Cristo. Pero es muy probable que usted no crea y que no espere a Cristo, no esté esperando a Cristo que vuelva, si es que no le da valor a las profecías que están escritas y que se cumplieron en él, ¿no? Así que lo primero que quiero hacer es hablarles de lo escrito, de lo que está en la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué significa lo que está escrito? ¿Qué valor tiene, ¿no? Y si es confiable. Entonces, lo primero va a ser lo escrito, lo profético ya cumplido, y que esa es la base para esperar la venida de Cristo. ¿Sí? Eso va a ser el tema de hoy, que es la base para esperar la venida de Cristo, ¿sí? Que sería lo que está escrito y lo que ya se cumplió. Y el domingo que viene, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de la venida de Cristo, ¿sí? De los temas ya puntuales que conciernen a ella. Así que déjenme leerle en cuanto a lo escrito que dice la palabra de Dios. Los que tengan Biblia pueden acompañarme a la carta segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. La segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21.
Hemos dicho que Cristo prometió que iba y vendría a buscarnos. Hemos dicho que los ángeles dijo, este mismo Jesús que ha sido tomado entre ustedes, así volverá, como le habéis visto ir al cielo. Y la Biblia cierra, todo el Nuevo Testamento habla de esta verdad, ¿sí? Y la iglesia primitiva estaba expectante de que Cristo regrese, ¿sí? En ese tiempo. Y la Biblia cierra la última página de la Biblia, los últimos versículos, termina diciendo, el que da testimonio de todo esto que está escrito, dice, ciertamente, o sea, de verdad les digo, vengo en breve, ¿sí? Y responde el escritor, amén, sí, ven Señor Jesús. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con esta palabra? Esto es profético, es profecía. ¿Qué es profecía? Es algo que está escrito de antemano, ¿sí? No hay que darle muchas vueltas, ni no es algo místico, ¿sí? Es algo que ya está escrito de antemano, ¿sí? La carta segunda a Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice así, tenemos también la palabra profética más segura. ¿De qué está hablando? De la Biblia, ¿no? De estos escritos que tenemos. Dice que tenemos nosotros la palabra profética más segura, a la cual, esto es una recomendación que hace la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Si esto es alguna profecía segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Lo que está escrito acá no es nacido de la inteligencia de ninguna persona, ¿sí? Dice la palabra, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo quisiera, y le pido al Espíritu Santo que nos esté hablando a todos nosotros, a los que somos sus hijos, para tomar en serio, ¿no? Esas palabras del cierre de la Biblia, ciertamente, de verdad les digo que vengo en breve. De verdad les digo que vengo en breve. Dice la palabra que tenemos la palabra profética más segura, esto es seguro. Y hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta es tu misión, ¿sabes? Esta es tu misión. Hasta que el día esclarezca. Entendiendo primero esto, que está escrito, no tenés que confundirte. No creas que esto fue escrito solamente por hombre y que no tiene validez y que se pueden haber equivocado. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, no está sujeta a ninguna persona, ¿sí? Él es la mente de Dios contenida en estas páginas. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quisiera, para empezar, hablarte justamente en primer lugar de lo que está escrito, ¿sí? Quiero que tomemos dimensión de qué significa lo que está escrito, ¿sí? Lo que contiene estas páginas de la Biblia. Yo acá tengo mi Biblia abajo, no se llega a ver, pero ¿qué significa lo que está escrito? Te voy a leer un versículo, ¿sí? Un versículo que está en Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Acuérdense de las cosas, esto está escrito muchos siglos antes de que venga Cristo, ¿eh? Esto está escrito muchos siglos antes de que venga Cristo. Dice así, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Eso que todavía no ha sucedido, yo lo anuncio desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Quiero decirte que este Dios de quien se habla en este versículo es el escritor de la Biblia, ¿sí? Es el único que tiene la pluma de todo lo que está escrito, ¿sí? Y vuelvo a repetir, te dice, acuérdense de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, yo tengo la pluma y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Quiero que podamos empezar a tomar dimensión que lo que está escrito acá es total realidad, ¿no? Y se va a cumplir. Y vamos a ver ahora cómo se cumplió lo que ya pasó, ¿no? Quizás es la primera vez que lo escuches, pero y quizás nunca lo hayas visto así, pero hay mucha
profecía de la palabra de Dios que ya se cumplió y exactamente en el tiempo que tiene que cumplirse, ¿sí? ¿Cómo obra Dios con lo que está escrito? Es importante mencionar esto, porque si uno no tiene en cuenta y ha dejado de vista y no ha tomado en serio la palabra de Dios, no va a tomar en serio ese ciertamente, de verdad les digo, vengo en breve, ¿sí? ¿Cómo obra Dios con aquello que está escrito? ¿Cuál es el carácter de las escrituras de la Biblia? En primer lugar, ¿cómo hace Dios? Y te voy a contar con algún ejemplo, ¿sí? De la palabra de Dios. Dios primero, cuando quiso escribir la Biblia, lo que hace es selecciona al escritor humano. Él selecciona al escritor humano, ¿sí? No hay nadie que se ofrezca en esto. Él selecciona, él dice, vos vas a escribir esto, ¿sí? Por ejemplo, en Jeremías, ¿sí? Es otro libro de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra del Señor: antes que te formase en el vientre, antes que sea un embrión, antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios ya tenía en mente quién iba a ser antes que exista, quién iba a ser un tal Jeremías que iba a escribir esta parte, ¿sí? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté para algo. Y te puse por profeta a las naciones. Dios elige, Dios selecciona en el escritor humano, ¿sí? Como Él quiere. En segundo lugar, comunicación del mensaje a proclamar. Dios comunica el mensaje que quiere proclamar. Esto está en el versículo 2, 4, 7 y 8. Dice así, hablando del mismo Jeremías, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. La palabra de Dios le vino a Jeremías, ¿sí? El versículo 4 dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te puse por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño, no me animo, ¿cómo yo voy a transmitir tu mensaje? Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, la comunicación del mensaje a proclamar. ¿Qué es lo que tenía que proclamar? En tercer lugar, el cuidado divino sobre ese mensaje, ¿sí? Dios no le da una idea y lo deja a su libre albedrío, a su propia voluntad, ¿no? Él cuida que realmente se escriba lo que él quiere decir, ¿sí? Respetando, por supuesto, el estilo literario, ¿sí? De aquel que escribe, pero él cuida que realmente lo que haya estado escrito en la palabra de Dios sea lo que Dios quiso decir, ¿sí? Los versículos 6, 7, 8 y 9 hablan de eso, ¿sí? Dice el Señor, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe dirás tú, y dirás todo lo que te mande, ¿sí? No temas, porque yo estoy para librarte. Dios iba a cuidar de lo que iba a estar escrito. En cuarto lugar, el mandato para escribir el mensaje. El mandato para escribir el mensaje. Dice en Jeremías capítulo 36, versículo 1 y 2, dice, aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, que vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. Dios le dice, agarrá un rollo de libro, en los tiempos actuales sería agarrar el Word, ¿sí? Y escribir todo lo que te he hablado, desde el principio hasta el final. Dios le manda que escriba. En quinto lugar, lo que está escrito, lo que llega a estar escrito en letra, en papel, ¿sí? Dios hace algo sorprendente, ¿sí? Y es importante que vos tengas en cuenta esto, que tengamos en cuenta esto, ¿sí? Dios vitaliza su mensaje. Dios vitaliza su mensaje, ¿sí? La palabra de Dios no es algo que está escrito y que no tiene poder, ¿sabes? Dice, Dios vitaliza su mensaje, dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura, desde el principio hasta el final, es inspirada por Dios, es soplada por Dios, es dictada por Dios, ¿sí? Viene con el aliento de Dios. Y dice la palabra, y útil. Y por eso, porque es inspirada, es útil, ¿sí? Es útil para enseñar, para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amigo querido, que nos visita por primera vez, si en tu vida te das cuenta que has errado o que tu vida es errante y anda vagando por muchos caminos, quiero decirte que la palabra de Dios tiene todo lo que necesita el ser humano para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir una vida en justicia, ¿sí? Porque la palabra de Dios tiene poder. Dios vitaliza lo que está escrito en la palabra. Como consecuencia, y séptimo,
Sexto, perdón, como consecuencia de que Dios haya vitalizado lo que está escrito, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Eficaz es que cumple el propósito para lo cual está escrita, ¿sí? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las articulaciones y la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones o inclinaciones mentales del corazón. ¿Eh? La consecuencia de que Dios haya vitalizado su palabra, si vos oís con oído sensible, espiritual, la palabra de Dios, dice la palabra la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿sí? Lo intangible del ser humano, ¿sí? La esencia del ser humano, y dice que no solo eso, produce un efecto en tu andar diario, porque dice que también te penetra hasta las articulaciones y la médula. La médula es la médula central del cuerpo humano, ¿sí? O sea, produce un cambio en tu vida, ¿sí? Y discierne los pensamientos y las intenciones e inclinaciones mentales del corazón. Por lo cual, cuál es la correcta actitud que tiene que tener el ser humano ante la palabra de Dios? Hoy sabes que muchos se ríen de esto, ¿no? Muchos dudan de la palabra de Dios, muchos la cuestionan, muchos creen que esto está equivocado. Quiero decirte algo muy serio y ahora lo vamos a estudiar, ¿no? Este escritor de la Biblia, ¿sí? De quien habla toda la Biblia de él, al finalizar Apocalipsis, cierra la Biblia diciendo, de verdad les digo, vengo en breve, vengo en breve. Y esta palabra, la mejor actitud que tenemos que tener respecto a esta profecía y a todo lo que está escrito desde el principio hasta el final, es el versículo que hemos leído al principio en 2 de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca. Quiero preguntarte, hacer un paréntesis en este momento, preguntarte, ¿estás tomando la Biblia en serio? ¿Lo que dice la palabra lo estás tomando en serio? ¿O tomás una parte de lo que dice ella? Lo que nos conviene, lo que yo creo. El tomar la Biblia en serio produce un cambio en nuestra vida. Dice que penetra hasta partir del alma, lo intangible, y produce un cambio en lo tangible, en lo central de tu cuerpo, ¿sí? Tu vida tiene que cambiar. Hemos perdido de vista y no estamos viviendo como iglesia a la luz de que Cristo viene mañana, ¿sí? Mañana, por decir algo inminente, ¿no? Hemos perdido de vista esto. La iglesia primitiva creía que Cristo venía de manera inminente, ¿sí? Habiendo dicho esto, quiero pasar a un segundo punto y hablarte ya que hemos dicho que la palabra vino inspirada por Dios, fue vitalizada por Dios y tiene todo el poder para surgir efecto en tu vida. De hecho, si vos estás escuchando por primera vez en esta mañana, hoy, la palabra de Dios, seguramente algo va a pasar en tu corazón, ¿sabes? No creas que es algo emocional, es Dios hablándote por medio de ella. Quiero mencionarte esa palabra, cosas que han sido escritas y que ya han sido cumplidas, ¿sí? ¿Respecto a quién? Respecto a Cristo. ¿Sabes qué? Todo el Antiguo Testamento, hemos dicho que todo el Nuevo Testamento habla de esta verdad, ¿sí? De este acontecimiento inminente, que es que Cristo va a retornar, ¿sí? A buscar a sus hijos. Ahora, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? Justamente habla de ese Cristo que vendría después. Quiero hacerte pensar en esto, ¿no? Y vamos a abrir nuestra Biblia y en un tema difícil, ¿sí? Que vamos a tratar de leerlo muy por arriba y explicarlo para tener un conocimiento, ¿sí? De lo que fue el cumplimiento de las Escrituras. Acompáñenme a Daniel, al libro de Daniel, allá la profecía. El libro de Daniel, capítulo 9. Y vamos a leer uno de los pasajes que más merece, no merece, porque toda la Biblia merece atención, que más necesita, ¿sí? Tiempo de mucho estudio, por lo profundo, ¿sí? Y tiene que ver con el anuncio de este Mesías que vendría, ¿no? Daniel capítulo 9 va a hablar de la oración de una persona, de este Daniel, ¿sí? Por su pueblo, y la respuesta de Dios a esa oración. La respuesta de Dios, así como dice la palabra que
Él nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos, ¿no? Bueno, la respuesta de Dios fue mucho más de lo que Él pretendía, ¿no? Y le habló sobre el futuro de su nación, sobre el futuro de su nación. Y ahí está la profecía de las 70 semanas. Yo no pretendo ahora hacer un estudio exhaustivo de esto porque no llegaríamos nunca, ¿no?, a hacerlo. Pero sí quiero que tengan en mente, y voy a hablar de números, de años, ¿sí?, para que usted pueda ver, vos puedas ver cómo se cumplió, ¿sí?, la Escritura en el tiempo. Así que hablamos de la palabra en Daniel capítulo 9, ¿sí? Antes de que nada quiero ponerte en contexto, ¿sí? Quiero ponerte en contexto. Daniel, un joven aproximadamente adolescente de 15 años, ¿sí? Allá en el año 605 a.C., año 605 a.C., cuando por la desobediencia del pueblo, por haberse vuelto a la idolatría, Dios dijo, ¿sí?, Dios dijo que iba a entregar al cautiverio a su pueblo, como castigo, iba a entregar al cautiverio a su pueblo por 70 años, ¿sí?, en manos de la nación de Babilonia. Esto sucedió en el año 605 a.C., ¿sí? Los hebreos fueron llevados cautivos por, estaba el rey en ese momento, Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 605 a.C. Esto está en Jeremías 25:11, ¿sí? Si quiere anotando y después en algún momento lo haremos un estudio más profundo, ¿sí? Un joven de 15 años, el cautiverio de Babilonia en el año 605 a.C. Dios había dicho, en Jeremías 25:11 te lo leo, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, por causa de la idolatría de Israel. ¿Sí? Dios dijo que iban a servir al rey de Babilonia 70 años por causa de la idolatría de Israel. Esto, unos 605 años antes de Cristo, se cumplió, ¿sí? Los hebreos fueron llevados al cautiverio, ¿sí?, que iba a durar 70 años, ¿sí? Pasado esto, en el año 587, ¿sí?, antes de Cristo, fue la destrucción del templo de Jerusalén y del templo de Salomón, ¿sí? Pero recuerden que los hebreos fueron llevados cautivos en el año 605 a.C. Cuando Daniel empieza a orar acá en Daniel capítulo 9, ¿sí?, es en el año 538 a.C., ¿sí? En el año 538 a.C., Daniel, ¿sí?, se da cuenta, y vamos a leer en Daniel capítulo 9 los primeros 3 versículos. Es importante esto que tenga en cuenta esto y que pueda seguirme. Si bien es un poco difícil el tema, pero Daniel capítulo 9, versículo 1, 2 y 3 dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel, ¿sí?, en el año 538, abrió la palabra, dice acá en el versículo 2, y miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Se acuerdan que Jeremías en el año 605 a.C. le había dicho, van a ir cautivos 70 años? Bueno, Daniel, 68 años pasados, faltando 2 años nada más para que se cumplan los 70, Daniel abrió las escrituras, ¿sí?, y miró atentamente el número de los años que habían transcurrido. Por eso, hermano, lo que está escrito merece atención y merece estudio, ¿sí? Y más lo que va a venir ahora, ¿sí? Lo que va a venir ahora en el futuro, ¿sí?, desde hoy para adelante. Usted tiene que hacer lo mismo que Daniel, mirar atentamente lo que está escrito en las Escrituras. Y dice, valga redundancia, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y como sabía, se dio cuenta Daniel de que se estaban por cumplir los 70 años, dice que lo que hizo la actitud de él fue: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Mirá, hace lo que estamos somos parte de la iglesia acá en Vicente López, estamos hace rato, ¿no?, llamando a la iglesia a un arrepentimiento, ¿no?, arrepentimiento, a pensar realmente en nuestro estado. Porque cuando vos mirás los acontecimientos y estudiás los acontecimientos futuros, los inminentes, no queda otra. Daniel hizo eso. Al mirar que se iba a cumplir el tiempo, buscó al Señor de todo corazón, ¿sí? Y empezó, no vamos a leer ahora, pero si vos lees el capítulo 9 de Daniel, él hace una oración de humillación y de confesión del pecado de todo el pueblo. Y decía: Dios,
se va a cumplir el tiempo. ¿Qué va a pasar ahora después de los 70 años? Daniel se da cuenta que estaba por cumplirse el tiempo, porque se acordó, en Jeremías 29, también estaba escrito en Jeremías 29, ¿sí? El versículo 10 dice así, Daniel habrá leído esto y dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y él era un reo de Babilonia, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo los visitaré. Él dice, voy 68 años, se va a cumplir el 70 y dice la palabra, está escrito que él va a venir a visitarnos. Y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, la restauración. Entonces se puso de rodillas y empezó a orar. Bueno, como consecuencia a esta oración, tengan en cuenta todo lo que va pasando, ¿no? Algo que está escrito, él fue inteligente y leyó lo que estaba escrito y se humilló delante de Dios. Como consecuencia de esta oración, dice la palabra, en el versículo 20 del capítulo 9, versículo 20, estamos corriendo sobre la lectura bíblica. Yo sé que voy muy rápido, perdónenme por eso, pero este mensaje también va a quedar grabado, ¿sí? Después lo pueden ustedes releer, ¿sí? Es muy importante, si no, no vamos a llegar nunca hasta el final, ¿sí? Esta persona fue inteligente, fue sabia, miró lo que estaba escrito y se preparó y se humilló delante de Dios. Como consecuencia de esa actitud, por eso, ¿qué actitud estás teniendo vos hoy? Como consecuencia de esa actitud, dice la palabra que cuando él oraba, vino el ángel Gabriel. Sí, el ángel Gabriel vino a él y le dijo que desde el primer día que había dispuesto su corazón a escucharlo, habían sido, a entender a Dios, habían sido oídas sus palabras. Y a causa de eso había venido el ángel. Y el ángel, ahora sí les pido que vayamos al versículo, a la revelación que le da el ángel, que son las 70 semanas, ¿sí? Quizás nunca habías escuchado esto, pero bueno, toma nota porque va a ser bueno que pongamos atención, ¿no? Y miremos lo que está escrito en la palabra. Del versículo 24, Daniel capítulo 9, versículo 24. Vamos a leer del versículo 24 al versículo 27, ¿sí? Daniel capítulo 9, versículo 24 al versículo 27. Viene el ángel y le dice, ponte en pie, tengo algo para decirte. Vos me estás preguntando qué va a hacer ahora. Bueno, yo te voy a contar. Acá se terminan los 70 años de ustedes, pero viene un tiempo mucho más extenso, ¿sí? Y le habló de muchísimo tiempo después, ¿sí? Muchísimos años después, cientos de años después, ¿sí? Le profetizó. Vamos a leer el versículo 24, dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Escuchás, Daniel? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Presten atención, 70 semanas están determinadas, Dios ya había determinado 70 semanas sobre el pueblo y la nación para terminar con el pecado y expiar la iniquidad. Andá pensando cuándo se cumplió esto después. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues, es importante saber, no podemos estar ignorantes a esto. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahora explico un poco esto, hasta el Mesías príncipe, menciona al Mesías, hasta el Mesías príncipe, desde que empieza a reedificarse Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y los que está determinados se derrame sobre el desolador. Seguramente hay muchas cosas que no se entendieron de acá, ¿no? Y probablemente estamos asustándonos de lo que dice por no entenderlo, pero quisiera explicarte porque la palabra dice, y vamos a ir parte por parte, solamente muy por arriba para poder entender el cumplimiento de las escrituras nada más, ¿sí? Y acá queda mucho estudio todavía, ¿sí?
Volvemos al versículo 24. El ángel le dice a Daniel, Daniel, entende bien, y dice, escucha, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas. Es importante entender una cosa. Acá la palabra semana, cuando habla de semana, la palabra del Señor, esta palabra semana, la Reina Valera, como la traduce, viene del plural del hebreo, que es Shabúa, ¿sí? Del plural del hebreo, que es Shabúa, que significa una unidad o periodo de 7, ¿sí? O sea, cuando leemos semana acá es la traducción, pero no significa semana de días, ¿sí? Dice que es una unidad o periodo de 7, por lo cual se podría decir que el significado correcto es 70 periodos de 7, ¿sí? Entonces, cuando la palabra dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu nación, lo que está queriendo decir es 70 periodos de 7 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa nación, ¿sí? ¿Se entiende? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Quién habría de expiar la iniquidad? Cristo, ¿sí? En la cruz del Calvario. Iban a pasar, dice la palabra de Dios que iban a pasar 70 semanas. El versículo 25 dice así: sabe, pues entiende, presta atención, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y en el versículo 26, ¿sí? Habla que al final de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y después hay una semana más para completar las 70, ¿sí? Quiero hacerte un poco más gráfico, ¿sí? Dice la palabra 70 periodos de 7, ¿sí? Prácticamente todos los estudiosos de la palabra, ¿sí? Coinciden en que no podría haber sido 70 periodos de días, ¿no? Imposible. O sea, 70 por 7 son 40, 90. No podría haber sido 490 años, días, porque no se podría haber cumplido todo lo que dice después. Indudablemente, la palabra de Dios está hablando de años. O sea que 70 periodos de 7 son 70 por 7, son 490 años, ¿sí? La profecía dice que habrían de pasar 490 años desde que se empieza a reconstruir Jerusalén, ¿sí? Hasta el final de la última semana, ¿sí? La semana 70. Y en la semana 69, ¿sí? La semana 69 sería muerto el Mesías, ¿sí? Tenga en cuenta esto y no vamos a entrar a detalles, solamente quiero que usted tenga y tome noción de cómo se fue cumpliendo la Escritura. La palabra de Dios en estos 3 versículos, en el versículo 25, 26 y 27, divide estas 70 semanas en 3 periodos, ¿sí? Las 70 semanas son 490 años y las 70 semanas están divididas en 3 periodos. Primero, 7 semanas, dice el versículo 25, dice 7 semanas. El versículo 25 también dice 62 semanas después. Sumada las 7 y las 62 son las 69 semanas, ¿sí? Y al final una semana más, ¿sí? Entonces, las 70 semanas se dividen en 7 semanas, que serían 7 por 7, 49 años, en 62 semanas, que sería 62 por 7, 434 años, y en una semana más, que serían 7 por 1, 7, ¿sí? Entonces, 49 años, 434 años y 7 años. La suma da 490 años. Las 70 semanas son 490 años. Yo sé que puede estar perdido con esto, pero vos trate de seguirme. El edicto, según la palabra de Dios, el edicto para reconstruir Jerusalén, ¿sí? Para reconstruir el templo y los muros, fue dado, hay alguna fecha en la historia, ¿sí? Y en el libro de Esdras se la menciona, ¿sí? A todas. Pero básicamente la fecha en donde se empezó a reconstruir la Santa Ciudad, ¿sí? Fue en el año 458 a.C. El año 458 a.C., ¿sí? Aproximadamente, porque ellos no tenían un calendario como el nuestro, ¿sí? El año 458 a.C. Dice la palabra de Dios que desde ahí iban a pasar 7 semanas, 49 años, ¿sí? Para reconstruir Jerusalén, ¿sí? Y eso se cumplió tal cual en la historia de la humanidad, ¿sí? Tal cual, busque la historia, hasta puede buscar en Wikipedia, ¿sí? Algo totalmente fuera de lo cristiano, voy a buscar en Wikipedia y van a salir estas fechas, ¿sí? Que le estoy diciendo. Y después de la reconstrucción de Jerusalén, 62 semanas más. O sea que desde que se da el edicto para que se empiece a reconstruir hasta que aparece el Mesías, dice la palabra que son 69 semanas.
¿sí? 69 semanas. 483 años. Si usted hace la cuenta, ¿sí? El año 458, cuando el rey Artajerjes, que le dio esta autorización al escriba para que puedan reconstruir el templo, ¿sí? Desde ese año 458, pasados los 483 años de profecía, ¿sí? Pasados los 483 años de profecía, cae en el año 27 aproximadamente después de Cristo, ¿sí? Aproximadamente cae en el año 27 después de Cristo, que según la tradición se cree que es la edad donde Cristo apareció y fue bautizado por Juan el Bautista, ¿sí? Después de ahí dice la palabra que aparece el Mesías y dice el versículo 26, pasadas las 62 semanas, ya había pasado 7 semanas antes, o sea, 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. Tenga en cuenta que Daniel está escrito muchísimo tiempo antes, ¿no? Que el nacimiento de Jesucristo. Y estaba profetizado esta cantidad de años que le estoy diciendo. Después yo le puedo mandar para que compartir una pantalla, una línea de tiempo para que la vea, donde cae justo en el tiempo de la aparición de Jesucristo al pueblo de Israel, ¿no? Para poder continuar un poquito más con esto, y esta explicación de las 70 semanas, no voy a explicar la última semana porque eso lo voy a dejar para el domingo que viene, ¿no? Porque si no se va a hacer demasiado extenso. Sí quiero decirte, ¿sí? Que la profecía escrita en estos versículos al principio iba a decir, el versículo 24 vuelve a decir, dice que 70 semanas van a pasar sobre Jerusalén. Esto es una profecía a Israel, ¿sí? Sobre Jerusalén. Y dice la palabra que, ¿para qué? Para que se termine, se ponga fin al pecado y expiar la iniquidad. Jesucristo vino a expiar la iniquidad, ¿sí? En la cruz del Calvario, en el tiempo profetizado por Dios. En el versículo 25 dice que va a haber la restauración de Jerusalén y después se reedificarán también los muros, ¿no? Y después dice que en la semana 62 se quitará la vida al Mesías, más no por sí. ¿Qué significa esto, no? Que prácticamente, para no entrar en detalles, él habrá quedado solo, ¿sí? Habrá quedado solo con esto, ¿sí? Él quedó solo después en su muerte, ¿no? Quedó solo. Todos lo dejaron, ¿sí? Quedó solo. Y la profecía se cumplió que habría de morir en la cruz del Calvario, ¿no? Y después dice otra cosa más que lo veremos el domingo que viene, que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la nación, el santuario. Eso se cumplió 70 años después de la venida de Cristo. En el año 70 después de Cristo, por medio de un general que era príncipe también, como dice la palabra, destruyó Jerusalén. Y según lo que Jesús había dicho ahí en Mateo, no quedó piedra sobre piedra, ¿sí? Destruyó totalmente, ¿sí? Y mató muchos de sus habitantes. Quiero hacerte pensar de que la profecía, ¿sí? El centro de la profecía del Antiguo Testamento, el centro de la profecía del Antiguo Testamento es Cristo. Y quiero hacerte pensar un poco más, ¿sí? En los minutos que quedan, ¿eh? Y voy a ir rápido con esto, un poco más rápido de lo que fue hasta ahora, ¿eh? El centro de atención y objeto de todo lo escrito en el Antiguo Testamento es Jesucristo, ¿sí? Tanto es así que en Lucas capítulo 24, cuando iban caminando esos dos hermanos, ¿sí? En el camino de Emaús, Lucas capítulo 24, versículos 25, 26 y 27, cuando de repente se le pone un forastero que era Cristo y ellos no se daban cuenta que era Cristo después de haber resucitado. Ellos iban tristes porque Cristo había muerto, lo había dejado y dice, acá se terminó todo. Y Cristo se le pone con ellos y va caminando y ellos no se dan cuenta que era Cristo. Entonces le dice Cristo, que ese forastero, Jesucristo le dice a estos discípulos, versículo 25, entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué les cuesta creer lo que ya estaba escrito? Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es importante. Jesucristo decía, toda la Biblia, todo lo que está escrito habla de mí. Más adelante, en el versículo 44, 45, 46, cuando él se encuentra en aquella casa con todos los discípulos reunidos, dice así. Y él les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, y ruego que Dios haga esto en esta mañana con nosotros,
para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amigo, hermano querido, todo el Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías. Y con detalles que ahora voy a leerte un poco más, ¿sí? Y todo se cumple y todo está centrado en la venida de Cristo, ¿sí? Cristo es el centro de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sabes qué? Y voy a hacer un resumen rápido de todo esto. Desde el principio del mundo, allá en el Génesis capítulo 1, cuando Él decidió crear el planeta Tierra, todo lo que conocemos, ¿sí? Y lo que no conocemos, y decide crear al hombre, desde el principio del mundo, Dios, después de la caída, cuando el hombre cae, ¿sí? Desobedece a Dios, Dios prometió un Salvador. Allá por Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le habla, ¿sí? Está hablando después de la caída del ser humano y dice que de la simiente de la mujer, de la simiente de tu simiente, nacería un Salvador, ¿sí? Aquel que iba a luchar contra la serpiente, ¿sí? La profecía dice que entonces que el Salvador sería una persona humana. Dios no iba a mandar un ángel o algo extraordinario. El Salvador sería del linaje de la raza humana, ¿sí? Eso está en el principio de la Biblia. Más adelante, Génesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, Dios escoge a Abraham. De todos los hombres que habían en la tierra, escoge a Abraham. Y le dice, y hace un pacto con Abraham. Y Dios le dice, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Y le promete que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa. Y de ahí se va a levantar el Salvador. Dios elige a Abraham, ¿sí? Hace un pacto con él. De Abraham tiene dos hijos, Ismael e Isaac, ¿sí? Dios elige a Isaac, ¿sí? El hijo de la promesa. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Dios elige a Jacob, ¿sí? Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, ¿sí? De esas 12 tribus, Dios elige la tribu de Judá, ¿sí? De la tribu de Judá sale Isaí, ¿sí? Dios elige a la familia de Isaí. Y de los hijos de Isaí, ¿sí? Dios elige a David, ¿sí? Para hacerlo rey. Y a David, Dios le promete en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, le promete que de su descendencia levantaría al rey cuyo trono sería para siempre. Vaya anotando y anotando la profecía dada y del linaje del Mesías, ¿no? Entonces, hasta ahora podemos ver que dijo que sería hombre. La profecía dice que iba a ser un hombre. Segundo lugar, iba a ser judío, ¿sí? De la descendencia de Abraham, ¿sí? De Jacob, judío. Después de la tribu de Judá, ¿sí? Iba a ser de la familia de Isaí e iba a ser uno de los hijos de la descendencia de David, ¿sí? Así también podemos llegar, si seguimos por la profecía, podemos llegar hasta Isaías. Isaías, 8 siglos antes de Cristo, Isaías, 8 siglos antes de Cristo, en el capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 7, versículo 14, dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal. 8 siglos antes está escrito esto. El Señor mismo le dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Esto es Dios con nosotros. En la profecía se había dicho que nacería de una mujer virgen, ¿sí? 8 siglos antes. Más adelante se sigue en la lectura, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? La profecía dice que nacería, pero no sería igual en esencia a cualquier ser humano, sino que nacería el eterno Dios. ¿Sí? Todo esto es profético, ¿sí? Un niño nos es nacido como un niño común, pero hijo nos es dado, el Hijo de Dios, ¿sí? Y después, en Isaías 53, yo sé que nos estamos extendiendo un poco de tiempo, ¿eh? Les pido que tengan paciencia y podamos cerrar esta idea para poder el otro domingo continuar con todo lo demás. En Isaías 53, 8 siglos antes de que Cristo apareciera, les voy a leer los versículos conocidos, ¿sí? Conocidos. Esta profecía que dice así, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Recuerde la pasión de Cristo y dígame si no está profetizado Jesucristo acá, 8 siglos antes. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos lo dejaron solo, hasta sus discípulos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Jesucristo sin decir nada, ¿no? Ante todos los gobernadores antes. Como cordero fue llevado al matadero. Ahí Juan, en el bautismo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esta palabra cortado en el original da a entender una muerte violenta, ¿sí? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Murió entre medio de 2 ladrones, ¿sí? Mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea se dio su tumba, ¿sí? Una persona pudiente. Mas nunca hizo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, expiación, como lo decía la profecía, ¿sí? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad, la resurrección, vivirá por largos días, resucitará, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El conocer a Cristo hace que sea justificado delante de Dios y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero decirte un poco más y tener paciencia con esto. Hay otras profecías en la palabra de Dios, ¿sí? Hay otras profecías en la palabra de Dios. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba profetizado que iba a nacer en Belén, ¿no? Donde nació Jesucristo. Haciendo un resumen, en Daniel capítulo 9, que hemos leído las 70 semanas, se revela el tiempo. En la semana 69 habría de nacer el Salvador, ¿sí? Con lo cual, si hacemos un resumen, podemos decir que sería de raza humana, sería descendiente de Abraham, ¿sí? Israelita, sería de la tribu de Judá, sería de la tribu de Judá, perdón, sería de la familia de David, descendiente, nacería de una virgen, nacería en Belén, sería llevado a la muerte como un criminal, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y después hay muchísimas profecías más, ¿sabes? Por ejemplo, cuando fue traicionado por uno de los suyos, por Judas, ¿sí? Allá en el Salmo 49, versículo 9, lo dice, ¿sí? Que iba, el que era mi amigo, el que estaba conmigo, ¿sí? Se levantó contra mí. Estaba profetizado cuando Judas lo traicionó. Cuando fue vendido exactamente por 30 piezas de plata, también estaba profetizado ya en Zacarías, ¿sí? En el Salmo 22 está profetizado que sus manos y sus pies iban a ser horadadas, ¿sí? El Salmo 22 fue escrito 1000 años antes que venga Cristo. 1000 años antes que venga Cristo, el Salmo 22 decía que las manos del Mesías y los pies iban a ser horadados. Y en esa época no existía, no se usaba la crucifixión. O sea, ¿cómo podían haber escrito eso? ¿Sí? Las manos y los pies iban a ser horadados. Dijo que se repartirían sus vestidos, como se hizo. Y dice el Salmo también que le darían hiel y vinagre, como también le dieron cuando dijo tuvo sed. Todo esto estaba escrito. Alguien en algún comentario hizo la cuenta y dice que solamente en las 24 horas entre que Judas lo traicionó, lo entrega, y hasta que él muere en la cruz, esas 24 horas, solo en esas 24 horas se cumplieron 29 profecías escritas acerca de él en el Antiguo Testamento. Cuando él resucita se cumple una más de la resurrección. Y hoy por hoy se está cumpliendo la profecía cuando dice ahí en Isaías 53 que verá linaje, ¿sí? Verá el fruto de la aflicción en su alma, estará satisfecho.
¿Sabes qué? Cuando vos y yo podemos creer en Él, ¿sí? Y somos justificados en su sangre. Quiero cerrar, ¿sí? Yo sé que probablemente te he mareado con el tema de los años y después puedo poner un gráfico, ¿no? Para que vos puedas tenerlo. Pero quiero decirte que este Mesías de que hablaba todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y que se cumplieron todas estas profecías en la venida, el tiempo exacto de Cristo, cuando apareció y cuando murió, este Mesías, este Jesucristo, ¿sí? Que murió y resucitó, ¿sí? Este Jesucristo es el que dice al final, ¿sí? El que dice, perdón, en San Juan, capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, si me voy y preparar el lugar, vendré y los tomaré a mí mismo otra vez. Este mismo Jesús es el que al cierre del Apocalipsis, la Biblia termina, cierra la Biblia diciendo, el que escribe esto dice, ciertamente, de verdad les digo que vengo en breve. En base a la luz de todo lo que hemos leído, ¿no? Y de todo lo que se ha cumplido, falta aún que venga Cristo. Y falta algunos hechos, sucesos terribles que van a suceder en el mundo, ¿no? En lo cual la pandemia que está pasando ahora no es nada. Como diríamos acá en Argentina, es un poroto, ¿no? Lo que va a pasar después es hasta catastrófico. Es necesario que como iglesia vivamos a la luz de la palabra de Dios. Quería revitalizar el sentido de lo que está escrito, para que podamos tener en cuenta que ese Cristo en quien se cumplió todo exactamente, Él va a volver, ¿sí? Y una cosa más, dicen en la segunda carta de Pedro, en el último capítulo, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen, pero ya ha pasado tantos años y no viene. El Señor no retarda su promesa, porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, porque Él es eterno, ¿sí? Él es atemporal. Dice, si no, Él no retarda su promesa de que va a venir. Si no, y es importante esto, por favor, sino que es paciente para con todos. Está esperando que procedan al arrepentimiento. La única razón por la cual no vino Cristo todavía es porque no se cumplió el tiempo. ¿Y por qué Él está siendo paciente? Porque hay más personas que necesitan conocer de Cristo y volver a arrepentirse. ¿Qué estamos haciendo vos y yo? Quiero decirte estas últimas palabras a vos que estás mirando por primera vez, quizás siguiendo las prédicas que estamos teniendo. Esta es una prédica un poquito distinta. Estamos tocando pasajes un poco más difíciles de la palabra de Dios, pero quiero decirte a vos que estás mirando por primera vez que este Jesucristo, no sé cómo lo habías tomado en tu vida anteriormente, pero este Jesucristo en quien se ha cumplido toda la profecía, ¿sí? En el tiempo bíblico, va a volver, ¿sí? Y dice la palabra que en algún momento todos vamos a pasar a estar delante de Él, ¿no? Y daremos cuenta, ¿sí? Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama al arrepentimiento. Hoy es el tiempo, hoy es el día aceptable, el día de salvación, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice ahí en las 70 semanas, la profecía decía que Él iba a expiar el pecado. Él pagó por tus pecados, ¿sabes? ¿Sabes lo que es el pecado? Es lo que te separa de Dios. Es tu ignorancia, es tu indiferencia hacia Él. Ese es el pecado más profundo. Jesucristo pagó en la cruz, ya determinado por Dios el pecado tuyo y el pecado de todo el mundo. Lo que tenés que hacer es volver a Él, ¿sí? ¿Cómo volvés a Él? Solamente entendiendo de que la Biblia explica y profetiza esto, reconociendo en tu vida a ese Salvador, diciendo, Jesús, creo que sos el Hijo de Dios. No había entendido esto. Acá está mi vida. Acá está mi vida. La pongo en tus manos. Me entrego en tus manos. Hacé de mí lo que vos quieras. Me arrepiento de mi pecado, de mi lejanía. Entiendo que vos pagaste en la cruz para traerme a hacerme cercano. Te pido que me recibas como tu hijo. El próximo domingo estaremos profundizando un poco más sobre esta última semana, ¿sí? De las 70 semanas de Daniel, y sobre específicamente este acontecimiento inminente que es el arrebatamiento, ¿sí? El retorno de Cristo y los eventos que seguirán después. Espero podamos meter todo eso en una sola prédica. Sé que ha sido un poquito largo, pero bueno, hasta acá la palabra del Señor. Dios le bendiga y que por favor terminemos con esto. Dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual haces bien en estar atento. No sé cómo estás viviendo, pero hace poquito Alan escribía en el grupo de la iglesia que tenemos que no nos sorprenda, ¿sí? Que no nos sorprenda
el Señor viniendo y nosotros haciendo otra cosa. Dios te bendiga al escuchar esta palabra. Dios bendiga la palabra de Dios en tu corazón. Hasta acá la transmisión. Amén.